1834, sector municipal de 18.883, si no me falla la memoria, ¿ya? Así que, primero, surgimiento del derecho al trabajo, luego, voy a aceptar aquí, dice que está grabando, ya. Luego, la excepcionalidad del sector público, porque hubo argumentos para esa excepcionalidad. Luego voy a pasar a un fenómeno que ocurrió durante todo el siglo XX que podemos denominarlo la expansión. El derecho laboral empezó a expandirse hacia el sector público, ¿no? Empezó como a crecer, ¿no? Y el mejor ejemplo de eso es el sindicalismo, ¿no? O sea, la primera veta de expansión del derecho laboral hacia el sector público fue la actividad sindical. Y por último voy a hablar un poco del desborde. Estas dos últimas materias, expansión y desborde, van a ser profundizadas en el resto del curso, ¿no? Yo, como dije, lo mío es una charla general, pero es obvio que hoy día el estatuto administrativo, que tiene una construcción, una arquitectura de funcionarios de planta a contrata y excepcionalmente honorarios, está desbordado en la práctica, y entonces me voy a referir un poco a eso y después, bueno, hablaré algo del futuro. Así que la verdad es que mi charla es introductoria y puede que les genere más dudas que certeza en relación a los planteamientos. Además, en algún minuto Javiera me va a ayudar a pasar un breve video, eh, muy breve, de 6 minutos. En realidad es un corto, ¿no? Un cortometraje de 6 minutos que ha tenido muchos premios y que habla algún tema que a mí me interesa en este punto. Así que, yendo a lo primero, el surgimiento del derecho al trabajo, voy a tratar de ser breve, aunque obviamente también cada uno de estos temas puede ser muy, muy amplio. Decir básicamente que el derecho al trabajo es un derecho, entre comillas, nuevo, es un derecho que se vincula a la revolución industrial. La revolución industrial tiene más o menos unos 250 años, desde la primera revolución industrial, 1770, y entonces ha habido trabajo siempre, desde que estábamos en la época primitiva, pero un derecho especializado y preocupado del trabajador, como es el derecho al trabajo, es algo que surge vinculado a la revolución industrial y surge en los últimos 250 años. Así que si uno lo compara con otras áreas del derecho, el derecho que rige en Chile, que tiene un origen europeo en general, el derecho civil desde la época de Roma, 2000 años o más incluso, el derecho comercial, el comercio se desarrolla en la cuenca del Mediterráneo hace más de 1000 años también y con todo un desarrollo en la época del Renacimiento, el derecho público y administrativo en los últimos 500 años, etcétera. Así que si uno compara el derecho laboral, es un derecho relativamente reciente en estas magnitudes que tienen las áreas del derecho de 2000 años, 1000 años, 500 años, etcétera. Y quiero decir que es importante que tengan los micrófonos apagados para que no haya eco con lo que yo estoy hablando, ¿no? Y quiero decir también, entonces, en ese sentido, que es un derecho relativamente reciente en esa magnitud. Obviamente uno vive mucho menos que 250 años y hay también algunas áreas del derecho mucho más nuevas. Derecho al consumidor, derecho medioambiental, etcétera. Así que este derecho surge en un contexto preciso que es la revolución industrial. Siempre ha habido trabajo, ha habido regulaciones indirectas del trabajo, por cierto, el trabajo esclavo, que fue muy importante en la historia y que fue realmente una tragedia, ¿no? Y que lamentablemente todavía hay trabajo esclavo en el mundo. Bueno, el trabajo esclavo también tiene regulaciones, pero no de un derecho al trabajo, sino desde la óptica de la propiedad. En el fondo, el dueño del esclavo tiene una propiedad sobre ese ser humano, sobre esa persona a la que se le niegan sus derechos más básicos y es tratado como un objeto, ¿no? Entonces, ha habido trabajo, ha habido regulaciones, pero algo así como el derecho al trabajo surge en los últimos 250 años con la revolución industrial. Y la verdad es que ya propiamente tal, un derecho al trabajo no tiene más de unos 200 años, ¿no? Porque hubo un buen periodo de revolución industrial sin ninguna regla protectora del trabajador. Las primeras leyes laborales, la primera ley laboral de 1802, la ley Peel, una ley británica, que trató de limitar el trabajo infantil, desde esa fecha.
1802. Y Gran Bretaña, que era el centro de la revolución industrial, va a ser entonces la que va a dar nacimiento a este derecho. Todas las técnicas que tiene el derecho del trabajo, esta idea de que la norma es irrenunciable, es que exista causales de término, contrato de trabajo, el que exista un salario básico, tiempo de descanso, inspección del trabajo, si eso podemos llamar técnicas protectoras, las crean los ingleses antes que cualquier otro país, porque ellos son los que tenían la cuestión social, etcétera. Después, cuando se exporta esta revolución industrial, pasa a Francia, a los estados alemanes, al continente europeo, se exporta la revolución, la máquina, los maquinistas o los técnicos, también pasa a los sindicatos y en alguna medida copian las leyes inglesas. Así que el derecho al trabajo nace en ese sistema, en el common law, ¿no? Que es el sistema británico y a través de leyes en todo caso, y se traspasa, estas leyes después van siendo copiadas a los países del continente europeo. Muchos después llegan a España y en América Latina, España y Francia son muy importantes para el derecho, así que nosotros les copiamos las leyes a ellos, ¿no? Así que este derecho laboral nace en este periodo. Puedo decir que hay muchas figuras muy relevantes. Una es Robert Owen, un pensador que me ha obsesionado el último tiempo y el día sábado salió publicado un artículo mío, así que aprovecho de hablar de Robert Owen. Es el verdadero precursor del derecho al trabajo hace 200 y tantos años. A él se le ocurrieron cosas como la inspección del trabajo, que la remuneración tenía que servir para que el trabajador pudiera sobrevivir. También él luchó por la igualdad entre mujeres y hombres. Fue realmente un precursor en muchos temas, no en el tema sindical en todo caso, pero sí en lo que nosotros denominamos derecho individual del trabajo. Y el padre, como doctrinario del derecho al trabajo, 100 años después, un señor alemán, Hugo Sinsame, porque Owen en realidad era autodidacta, era un empresario, no era jurista. Ya de la vereda de los juristas, llegamos a 1910, Hugo Sinsaimen, que aunque había otros, es considerado como el fundador, digamos, ya de la idea de que el derecho al trabajo es un derecho autónomo, singular, específico, etcétera. Y esas primeras ideas ya lo centran en el sector privado, no en el sector público, ¿no? Así que ya me voy a referir al tiro a la excepcionalidad, pero todavía estoy en el surgimiento. ¿Cuándo se consolida el derecho al trabajo? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, en el mismo Tratado de Paz de Versalles se crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, 1919, que va a ser muy importante porque va a ir dictando convenios y recomendaciones, que ya son 190 convenios en total, convenios y recomendaciones que rigen a todos los países miembros, que son casi todos, prácticamente todos los países del mundo, tratando de establecer estándares mínimos de protección del trabajador, de seguridad social y también incluso la OIT, por una autorización especial que en su minuto le dio la ONU, se ha metido bastante en el tema indígena. De hecho, el convenio 169 de la OIT es el más importante en derecho indígena, aunque sea la curiosidad que esta no es materia de la OIT. La OIT no tiene como competencia los temas indígenas, sino los temas laborales. Pero bueno, no me invitaron a hablar de eso, esa otra historia, de cómo llegamos a que la ONU le permitió hacer el convenio 169 que es tan importante y que Chile tiene ratificado. Así que tenemos que la OIT va a ser un hito importante en 1919 en el surgimiento de la consolidación del derecho al trabajo. El derecho al trabajo se va expandiendo a través del mundo. El mundo a veces a nosotros nos cuesta un poco reconocerlo, pero en estos últimos 200, 300 años el mundo está relativamente globalizado. No hablo de la globalización de ahora con Internet, libre comercio, sino más bien del colonialismo europeo, ¿sí? Los españoles que conquistaron gran parte de América, después los ingleses que conquistaron América del Norte y los países europeos, básicamente Gran Bretaña, Francia, porque después el imperio español decae, que conquistan gran parte del planeta, ¿no? Entonces, eso genera ciertas consecuencias hasta hoy día, como que en 1919, cuando se crea la OIT
y se consolida la idea de que hay que proteger al trabajador, la verdad es que aunque había mucha gente que estaba diciendo que había que proteger al trabajador, ese es un consenso británico y francés. Ni siquiera norteamericano, todavía no eran potencia tan potente. Británico y francés, los ingleses y los franceses están de acuerdo en que hay que proteger al trabajador y eso tiene impacto en todo el mundo. Porque si usted empieza a ver un mapa de 1919, casi todo era colonia de Gran Bretaña o de Francia, salvo América. Que si ve el mapa de África, todos los países eran o de Gran Bretaña o de Francia, algunos de Alemania, bueno, en fin, pero holandeses también. También la India, Hong Kong, etcétera. O sea, los tentáculos europeos estaban por todo el mundo y América, entre comillas, era libre, aunque Estados Unidos tenía influencia muy fuerte sobre el resto de los países del continente americano. Y además nosotros, esta clase en un idioma europeo, en español, probablemente la mayoría de ustedes son cristianos, que es una religión judeo-europea, así que estamos bastante influenciados por los europeos, nos guste o no. Entonces hago presente que este consenso del que yo hablo, aunque Chile concurre al surgimiento de la OIT, etcétera, la verdad es que lo tuvieron los dos que llevaban los hilos de la historia en 1919, que eran Francia y Gran Bretaña, y Alemania había tratado de desafiar esa hegemonía y eso generó la Primera Guerra Mundial. No digo aquí, no voy a hablar de buenos malos, porque la verdad es que, entre comillas, son todos más o menos malos. No quiero que quede depresivo después de la clase, pero digamos, es bastante complicada la historia de las colonias y de los dominios y, y, y- y la competencia que tenían entre esos países tan poderosos. Así que tenemos que está este consenso. Y claro, hoy día Estados Unidos es un país muy poderoso, China también, más bajo Rusia probablemente y la Unión Europea. Pero todavía los consensos de esos países a grandes rasgos siguen influenciando todo el resto del mundo. O sea, cuando Estados Unidos, junto con la Unión Europea, se les ocurrió que había que fomentar el libre comercio, todos tuvimos libre comercio. Ahora Estados Unidos está medio protector, pero parece que no le va a resultar mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros, protectores, libre comercio? Somos países débiles y estamos siempre mirando lo que ocurre en esos países para efectos de cómo vamos a organizarnos nosotros mismos. Chile no tiene una potestad una posibilidad de autarquía, ¿no? De vivir solo con sus propios recursos. eh, Algunos de estos de países grandes que se oponen como a la hegemonía de estas potencias son países que, entre comillas, tienen un cierto grado de poder subsistir ellos mismos, la India, Brasil, por dar dos ejemplos. Pero no es el caso de Chile. Chile no tiene, o sea, energéticamente depende del extranjero, alimenticiamente también. Así que, nada, somos un país, con ese sentido no digo que no podamos patalear, pero hay que patalear en forma inteligente y reconocer que somos en ese sentido un país pequeño. Así que, claro, me estoy refiriendo mucho a la realidad europea, Gran Bretaña, lo que ocurre con Estados Unidos, pero es que eso tiene influencia. Si esta clase fuera en un país africano sería lo mismo, si fuera en Perú, Argentina, Uruguay sería lo mismo, si fueran países del Asia sería lo mismo, porque lo que ocurre en esos países, lamentable o afortunadamente, influencia en el resto del mundo y el sistema de derecho que se tiene en los países generalmente está influenciado por qué país te colonizó. Y esos fueron países europeos. Así que el derecho laboral, hay un consenso en 1919, sobre todo de Francia y Gran Bretaña, de que hay que promover estándares de protección al trabajador. Y eso tiene múltiples causas que no voy a entrar como a ver en detalle cada una. Solamente decirle que durante todo el siglo XX muchos pensadores altruistas, como era Robert Owen, decían que había que proteger al trabajador. Dos, los trabajadores se organizaron en Gran Bretaña y después en el resto de Europa en sindicatos muy fuertes que hacían huelgas y protestaban en favor de los derechos de los trabajadores. A todo eso se le llamó la cuestión social. Tres, surgieron durante el siglo XIX todas las ideas que hoy día conocemos como marxismo, básicamente de Karl Marx y Federico Engels, que escribieron mucho y que denunciaron cosas desde el trabajo infantil hasta la explotación del sistema capitalista. Quiero ser justo que muchos otros pensadores denuncian lo mismo antes, durante y después de Marx y Engels, no solamente Marx y Engels. O sea, no todos los que denuncian
los abusos son de línea marxista, por decirlo así, pero sin duda Marx es el más importante, el más conocido, etcétera, ¿no? El economista más importante del siglo XIX, así como Adam Smith fue el más importante del siglo anterior, del siglo XVIII. Y entonces, bueno, fíjense la cosa curiosa, porque Adam Smith era liberal, pero hay algunas cosas en que concuerdan ambos, ¿ah? Hay dos cosas en que tienen en acuerdo Marx y Adam Smith. Uno, que toda la riqueza se origina en el trabajo de las personas. Y dos, que el trabajador no tiene el mismo poder negociador que el empleador, que es una especie de dogma que tiene el derecho laboral, pero incluso economistas tan distintos como Adam Smith o Marx estaban de acuerdo en ese punto. Hoy día los economistas de la Escuela de Chicago no están de acuerdo y sus ideas son muy populares, pero no tienen mucha evidencia empírica. Me imagino que ustedes en sus vidas no han negociado igual con sus empleadores o con tu jefe en el sector público, ¿no? Uno siempre está con miedo al despido, a que no te asciendan, a que te acosen, a que te persiguen, etcétera. Y uno no puede andar persiguiendo al gerente general de la empresa o acosando al gerente general de la empresa, etcétera. Así que ese es el nivel del que hablaban Smith hace como 300 años y Marx hace 200, sigue presente hoy día el 2021, ¿no? Así que tenemos toda esa línea de pensamiento, pero también surgen corrientes de izquierda socialdemócrata y el socialismo fabiano, cuyo padre es Robert Owen, que ya mencioné, británico, que denuncian, pero que están en contra como de la vía revolucionaria, por decirlo así. Y por último, la doctrina social de la Iglesia de 1891, la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en donde la Iglesia Católica también entra a jugar en este partido, diciendo que hay que proteger al trabajador y fomentar el sindicalismo. A eso se une el sufragio universal, que justo hacia 1919, por lo menos los hombres todavía faltaba, había en algunos países el voto de la mujer, por ejemplo en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? Pero todavía no llegaba el voto de la mujer, en Chile no iba a llegar hasta el año 48, ¿no? Pero obviamente eso generó que los partidos de izquierda tuvieron sus representantes que estaban a favor también de la legislación laboral. Así que le hago como seis causas un poco de por qué es tan importante este periodo final de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas causas como que se unen y obviamente también hay un temor porque justo en 1917 vino la Revolución Rusa y un miedo a que haya revoluciones rusas en otros lados, y eso también fue un aliciente a tener esta idea de que había que proteger al trabajador. Además, la Primera Guerra Mundial fue súper importante los sindicatos para ganar la guerra, porque se comprometieron a no pedir aumento salarial, no hacer huelga y trabajar los fines de semana para hacer las bombas, etcétera. Todo esto es bien triste, ¿no? Estamos hablando de una guerra en que se mataban personas, pero tuvo ese efecto colateral, digamos, no es que yo esté a favor de la guerra, estoy explicando, tuvo ese efecto colateral en la idea de que había que proteger al trabajador y tener una consolidación en ese punto. Y en ¿Puedo los hacerle Juan un últimos cigarro ahorita para que me abra la puerta, se porfa? habla bastante de flexibilidad laboral y en alguna medida el consenso se resquebraja un poco, se resquebraja con el desarrollo de nuevas tecnologías, se resquebraja con la caída de la Unión Soviética, que se vuelven capitalistas, entre comillas, y democráticos liberales, entre comillas, los países de detrás de la cortina de hierro, y se resquebraja también con la globalización que permite la movilización de inversiones. Este último punto es bien clave, ¿no? Con la idea de la flexibilidad laboral, de que quizá el trabajador no es tan bueno protegerlo. Claro, hasta la década del 90, cuando el Estado iba a poner una regulación, iba a subir impuestos, o iba a proteger a los trabajadores, o iba a establecer normas medioambientales, lo que hacían los empresarios norteamericanos, canadienses, británicos, franceses, alemanes, era negociar con el Estado, ¿no? Decirle, bueno, no me establezca tantas obligaciones, que no voy a tener tanta ganancia, o vamos a quebrar, no vamos a poder competir. Eran ese como el tipo de argumento. Pero con la globalización promocionada por Thatcher, Reagan en la década del 80 y consolidada en la década del 90, los empresarios dejaron de negociar. Dijeron, bueno, perfecto, usted me coloca esa norma, pues yo me voy. Me voy a China, ahí puedo trabajar con niños, tengo esclavos, no pago impuestos, puedo contaminar. Así que coloque la norma que usted quiera, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera, pero yo me voy, traslado la planta o a Turquía, o a Marruecos, o a China, o a la India, en donde no tengo ninguna de estas normas.
Eso antes no se podía hacer con esa facilidad. Así que el libre comercio ha fomentado el aumento del poder empresarial para negociar las reglas, ¿no? A un nivel como más rasca, eso lo vemos en Chile también, ¿no es cierto? Que los empresarios dicen, bueno, no va a haber inversiones, nos vamos a ir, etc. Cada regla que implique una obligación o algún tipo de responsabilidad social es torpedeada con el discurso de que, bueno, el país va a ir a la crisis, etcétera, pero fue muy fuerte en esos países y entonces creó fisuras en esta idea de que había que proteger al trabajador. Esto no es plano, hoy día hay mucha literatura y pensadores que dicen que esto fue algo muy grave, afectó a la clase media, afectó el sindicalismo en los países más desarrollados y ahora están eligiendo a locos como Donald Trump, porque en el fondo el trabajador norteamericano de la General Motors, que era obrero en la General Motors, vivía en forma estupenda, tenía casa, dos autos, viajaba, y ahora ve que su hijo va a ser rider o va a trabajar en McDonald's. Y entonces como que vamos involucionando, tus hijos están peores que tú, ¿no? Y va a ganar un tercio de lo que ganaba él en la General Motors. Y la General Motors se fue a China, ¿no? Entonces Trump logra hacer un discurso un poco falso y vacío de que esto es culpa de los migrantes, ¿no? Esto es culpa Trump cuando tuvo su propia empresa que era Sprit se la llevó a China. Él hizo lo mismo, ¿no? Aunque ahora mienta y diga que va a arreglar eso. Así que bueno, sí, ha sido esto es mucho más complejo, yo estoy haciendo una introducción, pero solamente para que sepa, hay idas y venidas y hay países que están protegiendo más ahora, o sea, bueno, está como, como compleja la cosa en la globalización. A principios de los 90 que yo quería dedicarme a laboral, era como que me iba a dedicar a un área del derecho que se iba a morir, ¿eh? Porque como que la flexibilidad era todo. Bueno, no ha ocurrido eso y el derecho laboral tiene buena salud, pero, pero nada, le cuento un poco todas estas evoluciones y las discusiones contemporáneas que hay, por lo menos en la academia y en otros contextos, sobre el derecho del trabajo. Así que hasta aquí una breve introducción, voy a pasar entonces a la excepcionalidad. Quiero decir que a un nivel así como más jurídico, el derecho laboral ha desarrollado ciertas ideas, ciertos principios, principios de protección del trabajador, el más importante, irrenunciabilidad de las normas laborales, porque se presume siempre que el trabajador está presionado para renunciar, así que no puede. Continuidad de la relación, eso cada vez más flexible, pero la idea es que no estés todos los días con miedo al despido y primacía de la realidad cuando hay fraude, se trata de ver lo que ocurre en la realidad y si va en favor del trabajador, se prefiere la realidad sobre los documentos. Esos principios están muy desarrollados para el sector privado. En el derecho chileno, la Corte Suprema, la Cuarta Sala Laboral, falla todos los días mencionando esos como principios. Y yo sé que la mayoría de ustedes no son abogados, así que no quiero dejarlo angustiado, pero los abogados nos manejamos con leyes, pero además con una cosa media esotérica que son los principios, ¿no? Porque en el fondo el derecho es una narrativa y la narrativa tiene que ser coherente, sistemática, consistente, etcétera. Y las leyes no son ni coherentes, ni sistemáticas, ni consistentes. Y entonces los principios que a veces están recogidos en la ley, a veces son implícitos, a veces son construidos por los académicos, por los tribunales, logran cuadrar el círculo y darle sistematicidad a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuviera que ponerlo en un ejemplo, pensando en que la mayoría de ustedes probablemente no son abogados, em, el fútbol, ¿ya? Me imagino que todos, aunque no les guste, más o menos ubica el fútbol. Este no es un ejemplo mío, es de un jurista argentino muy brillante que se llama Genaro Carrió, ¿no? El fútbol tiene ciertas reglas, ¿no? Si uno, por ejemplo, le pega una patada leve a otro jugador, eso es una infracción, ¿sí? Bueno, eso sería, entre comillas, como una ley, ¿no? Estamos llenos de leyes, ¿no? El disco pare, por ejemplo, indica que si usted va en vehículo, tiene que parar y dejar el paso a otro el vehículo que viene en sentido contrario, etcétera, ¿no? Estamos llenos de leyes, ¿no? El salario mínimo, ingreso mínimo es 330 y tantos mil pesos. Bueno, eso es una ley también, ¿no? El descanso dominical se parece a estas reglas del fútbol. Te pegaron la patada, bueno, claramente infracción, no te puedo pegar una patada. Ahora, si la infracción es muy grave, en el fútbol a uno le pueden poner tarjeta roja, ¿no? O tarjeta amarilla. Eso podríamos decir que dentro de la ley es un estándar, ¿ya?
El derecho está lleno de estándares. Entonces, tal o cual institución no tiene que ir contra la moral, que es un estándar, porque la moral no es blanco-negro, ¿no? No tiene que ir contra el orden público. En materia laboral, el jus variandi no puede causar menoscabo. Bueno, ¿qué hacer menoscabo? Es como un estándar. Estándar me refiero que no es como blanco-negro, no es como el discopare, no es como el monto del salario mínimo, sino que queda un margen de apreciación. O sea, una regla sería maneja no más de 50 kilómetros por hora, un estándar sería maneje con prudencia. Bueno, ¿y qué es prudente? Quizás para ustedes 40, para otros 60 kilómetros, no sé. Queda más abierto y lo van determinando los jueces. El derecho también tiene estándares y uno generalmente cuando le ponen roja al de tu equipo considera el colmo la aplicación del estándar y cuando le ponen amarilla al del equipo contrario encuentra el colmo lo suave de la sanción, ¿no? Así que el derecho también tiene estándares como el fútbol. Pero mire, ocurrió algo en el fútbol en la década del 20, del 30, cuando se estaban organizando y había ya los primeros mundiales de fútbol. En la década del 30, el primero fue en Uruguay. Ocurrió algo en el fútbol que de repente iba un jugador con la pelota y le hacían un foul, pero entonces había que sancionar el foul y parar el partido. Pero ese jugador que le hacían el foul lograba recuperarse y metía un gol. Se daba el absurdo de que si el árbitro sancionaba el foul, quedaba sin gol. ¿Ya? Y los mismos que habían hecho el foul le decían al árbitro, oye, anule el gol porque en realidad le pegué la patada. Aplique la regla, ¿no? Porque le pegué la patada, ¿no? Cosa de anular el gol. Y los árbitros empezaron a hacerse los tontos. Empezaron a decir, no, gol. Todos saben que eso hoy día se llama la ley de la ventaja, pero eso no existía en las reglas del fútbol. La FIFA incorporó la ley de la ventaja en la década del 50. Bueno, el derecho está lleno de leyes de la ventaja. Esos son los principios. La ley de la ventaja tiene un nombre en derecho. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Ese es el nombre que tiene. Si tú haces algo de mala fe y quieres aprovecharte de eso, lícitamente, aunque las reglas digan que tienes derecho a algo, no se va a aplicar porque estás aprovechándote de tu propia mala fe. Para ponerle un ejemplo bien crudo, un caso real, en Estados Unidos, en el siglo XIX, en la década de 1890, un nieto mató al abuelo y el nieto era el heredero del abuelo, ¿no? Entonces, el nieto, aunque lo pillaron y se fue preso, pidió la herencia porque era multimillonario el abuelo, ¿eh? Y los tribunales dijeron esto, ley de la ventaja. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Usted va a heredar porque su abuelo se murió, pero es que usted mató a su propio abuelo, así que no puede heredarlo, ¿no? Probablemente si ese nieto hubiera estudiado, o sea, derecho, habría sabido que le iban a aplicar algún principio. Parece que no había estudiado derecho, aparte de criminal, digamos, no se asesoró por un abogado y pensó que las reglas se le iban a aplicar así nomás. Así que el derecho tiene estos principios, digo, esotéricos que a veces no están escritos en la ley. En el caso de Chile es distinto. Las normas del Código Civil dicen que si uno mata a la persona a la que vas a heredar, queda desheredado automáticamente. Pero los norteamericanos no tenían esa regla, pero tenían el principio. La ley de la ventaja. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Bueno, esta es una mini explicación de los principios. Disculpa, Javiera, pero es para que se entienda lo que estoy hablando. Me imagino que, porque le cuento que el derecho administrativo también tiene principios, así que pregúntale a los profesores de público cuando le hagan clases cuáles son los principios del estatuto administrativo, etcétera. Así que los jueces y los abogados y los académicos cuadramos el círculo porque la ley siempre se queda corta con la realidad, cuadramos el círculo, completamos la narrativa del derecho con estos principios, el derecho laboral tiene esos principios. Bien, hasta ahí con el surgimiento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También había personas que trabajaban en el sector público, evidentemente, y desde antes del nacimiento del derecho laboral, ¿no? El monarca, no tengo idea, Luis XIV, cuando todavía no había derecho laboral, tenía una serie de funcionarios ministeriales, todas las personas que trabajaban en el palacio, no tengo idea, en el castillo, lo que tuviera, todas esas personas trabajaban, ¿no? Y entonces, esas personas que trabajan para el Estado, vamos a decir en sentido amplio, incluyendo municipalidades, etcétera, también trabajan, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno,
¿Le vamos a aplicar las normas del derecho laboral a estos trabajadores o no? Y ahí surge este título que yo denomino la excepcionalidad, ¿no? Porque esta pregunta surgió cuando se consolida la OIT. ¿Qué vamos a hacer con el sector público? ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores del sector público? ¿Mm? ¿Qué reglas vamos a tener respecto a esas personas? ¿Les vamos a aplicar el mismo derecho u otro? ¿Ya? Esa es como la pregunta. Y yo entonces les cuento que ahí surge la tesis de la excepcionalidad. ¿En qué consiste la tesis de la excepcionalidad? Bueno, eh, en primer lugar, un argumento que se dijo es que el Estado no persigue fines de lucro como el empresario individual. Así que, como el empleador, entre comillas, es el Estado, no se le podían aplicar al Estado las mismas reglas que al empresario que está preocupado solamente de ganar plata. Así que, un primer motivo, con esto yo no digo que tengamos que estar de acuerdo, le estoy explicando los motivos de, si usted es funcionario público, ¿por qué usted se rige por la 18.834 y no por Código de Trabajo, ¿no? Un primer motivo para dejar en un camino paralelo, distinto en el derecho, a los funcionarios públicos fue de que el Estado no persigue fines de lucro y en cambio el empresario particular sí que es como a quien iba enfocado el derecho laboral. Ese fue un primer argumento. 1920, ¿no? 1910, cuando surgían estas preguntas. Hay un segundo argumento que dice además que si el empresario particular va a abusar del trabajador o tiene mucho más poder que el trabajador, habría que presumir que el Estado, por la función pública que cumple, no va a abusar de sus propios trabajadores. Sé que se está riendo con este argumento, pero el argumento teórico, ¿no? Eran teóricos que eran académicos, generalmente los académicos vivimos en otro mundo. Entonces, el argumento era que el Estado no podía ser igual, ¿no es cierto?, a un empresario particular. Primero, porque no persigue fines de lucro, y segundo, porque claramente el Estado no iba a abusar de los propios eh, trabajadores, ¿ya? Tercer argumento. Un tercer argumento para la excepcionalidad era que el funcionario público en sí mismo era una persona que cumplía una función pública. O sea, el funcionario público no es lo mismo que un trabajador del sector particular. El trabajador del sector particular trabaja para parar la olla, diríamos, ¿no? Para mantener a su familia. En cambio, el funcionario público es alguien que va mucho más allá de lo económico, es una persona que aunque trabaja por una retribución, también cumple una función pública, ¿no? Y por lo tanto, ya desde la óptica del funcionario, ¿no? Tampoco era comparable el funcionario al trabajador. O sea, si los dos primeros argumentos son para decir que el Estado no es comparable al empresario particular, el tercer argumento es para decir que el trabajador, el funcionario público, no es comparable al trabajador del sector particular, ¿ya? Hay un cuarto argumento de decir además que en la organización del Estado, desde John Locke y desde Montesquieu, es muy importante la separación de poderes, ¿no? Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y por lo tanto se requería que los funcionarios públicos tuvieran una regulación especial, no igual a la del contrato de trabajo, porque en el contrato de trabajo tú negocias con tu empleador tu remuneración, o el sindicato negocia con el empleador las remuneraciones. En cambio, se pensaba, se decía, se argumentó de que las remuneraciones, generalmente de las plantas, están determinadas por la ley que la hace el Congreso, que no es el mismo jefe directo del ministerio. El ministerio no hace la ley, la aplica. Entonces, ¿cómo los trabajadores del sector público, los sindicatos del sector público van a negociar con el ministro, siendo que la ley la hace otro poder del Estado, que es el Congreso o el Parlamento, ¿no? Ese fue también un argumento que estaba en la línea o en la idea también de que no tenían que tener sindicatos en el sector público. El sindicato se entiende con el empleador, pero el empleador en el sector público estaba dividido entre el que da las instrucciones, que es el Poder Ejecutivo, y el que hace la ley o crea las reglamentaciones, que es el Poder Judicial, que en el sector privado está unificado. El mismo empleador tiene potestad de mando y dicta el reglamento interno, ¿ya? Sería como el argumento. Así que yo sé que uno puede estar en contra de esto, lo que quiero que sepa que hay varios argumentos.
y que tuvieron una convicción, ¿no? Varios argumentos para decir, no, no, sabes que el sector público tiene que tener otro estatuto, una ley especial de derecho administrativo, derecho público, que de hecho yo no enseño porque como dije, yo soy profesor de laboral. Hay otro argumento que es muy importante, muy, muy, muy importante. Y es que eh, hacia el 1800, 1750, los europeos se percataron de que China, que había... China, ustedes saben que inventó los libros antes que los europeos, la pólvora antes que los europeos, en fin, China fue adelantada en muchas cosas antes que Europa. Eh, y entre otras cosas a las que fue adelantada, el emperador chino tenía un grupo de funcionarios que eran extremadamente eficientes. Y los exploradores europeos, tratando de conocer la cultura china, bueno, y después trataron de conquistar China, de hecho, Gran Bretaña tomó Hong Kong, etcétera, bueno, en fin, invadieron Pekín, bueno, largo de explicar, pero quedaban admirados con el alto nivel de la, vamos a denominarla, aunque no existía en esa época esa palabra, burocracia, ¿no? La burocracia del emperador, que era de funcionarios altamente capacitados. Y ocurre que China tenía un sistema de concurso súper sofisticado en que no había pituto y ganabas muy bien si eras miembro de la corte del emperador. Estoy hablando mucho antes que esto surgiera. Europa toma la idea de los concursos de los chinos. Se dan cuenta que China tiene el emperador chino tiene un grupo como de gente muy, muy, muy capaz y era gente que daba concursos de conocimientos draconianos, súper exigentes y tú podías venir de cualquier estamento y llegar a, si eras capo y lograr pasar esos concursos, lograr tener el puesto, aunque no fueras hijo ¡Qué del chulito! ministro, etcétera, en fin, que era el sistema europeo, todo como por pituto, digamos, un nepotismo, ¿no? Nepotismo viene de la palabra italiana nipote, que significa sobrino, ¿no? Y viene de que generalmente los papas, en la Edad Media, etcétera, todos los papas tenían hijos, pero no podían ser que tenían hijos porque tenían el deber de castidad, entonces siempre eran sobrinos, eran igual a papá, pero eran los sobrinos, pues eso es nipote, pues eso es nepotismo, apitutar a tu hijo en los puestos, ahí viene la palabra. Y entonces los hijos de los papas al tiro eran arzobispos, aunque no eran hecho carreras de sacerdotes, y además a su vez tenían sus propios sobrinos, digamos, eran todos muy prolíficos. Bueno, en fin. Así que para que sepa de dónde viene la palabra nepotismo. Entonces, los europeos quedaron impactadísimos con esta burocracia china, aunque la palabra todavía no existía, con esta burocracia china tan eficiente y que además por mérito era una cuestión que los dejó como vueltos locos. ¿Y qué es lo que ocurre? Viene la Revolución Francesa y una de las cosas, en el fondo, para limitar el poder del Estado y favorecer los derechos humanos, era la idea de que el sector público tenía que implementarse como el chino, con concursos. De hecho, la Constitución chilena habla de concursos para acceder al sector público, ¿no? Sabemos que muchos concursos pueden estar arreglados, pero yo estoy diciendo, ¿a dónde viene esta idea que tienes que concursar? Hay una alta dirección pública, bueno, vienen de China. Y los ingleses y los franceses quedaron vueltos locos con esto y dijeron, nosotros vamos a tratar de implementar en la medida de lo posible el mismo sistema, etcétera. Y entonces, fíjate, ¿y cuál es el argumento? Bueno, todavía no llego al argumento, sería como el quinto argumento de la excepcionalidad del sector público. Pero estas ideas después son reforzadas también a comienzos del 1900, la misma época en que se crea la OIT, por un pensador muy, muy importante para el derecho que generalmente los abogados no estudiamos, que se llamaba Max Weber. Max Weber es un sociólogo alemán que escribió muchas cosas, escribió sobre el poder, casi todo lo que uno discute sobre el poder no viene de Foucault, viene de Weber. Foucault también lo desarrolla mucho más, ¿no? Pero es Max Weber el hombre clave, digamos, por decirlo de alguna forma. Y Max Weber dice que el grado de complejidad de las sociedades modernas de tal magnitud que es muy necesario que todos los estados tengan una muy buena burocracia. Él inventa el término, ¿no? Burocracia. Y está pensando en una burocracia de funcionarios públicos que sean estables, no que por pituto lo saque el monarca o el presidente de la república de turno. De ahí viene la idea de la estabilidad laboral en sector público
y que sean elegidos por mérito y no por pituto, ni por nepotismo, ni por ser sobrino de alguien. Y entonces estas ideas que habían tomado los europeos copiándole a los chinos, más bien le da como un contexto académico, ¿no? Diciendo, mira, la burocracia es algo muy importante. Yo sé que hoy día el término burocracia ha devenido en algo negativo. Uno dice, "Ay, pero es que hay pura burocracia". Bueno, es que si no hubiera ciertas reglas, claro que puede haber una burocracia lenta, que al final tú vas a alegar a un servicio público y nunca nadie te pesca. Eso sí, es la burocracia en el más sentido. Pero si tú eliminas el sector público, bueno, nos caemos en el despeñadero, porque hay toda una racionalización de cómo hay que hacer los procedimientos. O sea, la buena burocracia es súper necesaria, es de la que hablaba Max Weber, y en alguna medida retoma un poco y le da un contexto a esta idea que le habían copiado los chinos del sector público, que después eso desapareció en China y tampoco se ha aplicado del todo bien. Y entonces, como ustedes comprenderán, esto absolutamente, en este argumento, este quinto que le estoy dando como esta historia, esto absolutamente distinto del mercado de trabajo, en que hay competencia, en que el trabajador salta de una empresa a otra. Aquí la idea era tener una burocracia eficiente, no Max Weber, que además hubieran sido elegidos por mérito y tuvieran estabilidad con los distintos gobiernos de turno. Por lo tanto, no podía existir como la causal algo así como necesidades de la empresa para despedirte, ¿no? Porque si no, cualquier gobierno que llegaba decía, ya, no me caen bien estos, el gobierno de izquierda, estos son de derecha los hechos y contrato a puros sobrinos, nepotismo, a puros apitutados, y después llega el gobierno de derecha y dice, no, estos los hechos porque son de izquierda, etc. Vamos a ver con el desborde, que hacia el final de mi charla, que esto igual ocurre. Pero más allá de eso, vuelvo a la excepcionalidad. Todos estos argumentos generaron la idea de que el sector público tenía que tener otro estatuto distinto. Y la verdad es que algunos son buenos argumentos y otros son más malos. El que el Estado no va a aprovecharse de sus funcionarios es un pésimo argumento. Que el Estado no persigue fines de lucro, bueno, pero eso no implica que sea un santo, como que no tengas que proteger al trabajador del sector público. El argumento beberiano, que era el último que di, creo que es un argumento todavía muy válido. No digo que tenga un estatuto absolutamente distinto, pero pareciera que es bueno que los estados tengan un grupo de trabajadores, funcionarios, que independiente de quién gobierne, estén ahí para hacer bien las cosas. Y eso se llama burocracia en la perspectiva de Max Weber. No en el sentido peyorativo que uno suele verla en los diarios, como se ocupa la palabra, ¿no? Así que creo que todavía hay algunos argumentos que pueden ser más fuertes que otros. Que el Parlamento determine las remuneraciones y no el Poder Ejecutivo también al final es un argumento que ha caído en desuso, no es un buen argumento. Así que hasta ahí con el surgimiento y la excepcionalidad del sector público, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahí está todo muy bien teóricamente, ¿no? Diseñado en el papel, los funcionarios públicos van a tener una ley, un estatuto especial que les va a dar más estabilidad, en donde supone que entran por concurso, eso viene de los chinos, ¿ya? Supone que el sistema funciona así engrasadito, perfecto, ¿no? Sabemos en el caso de Chile no es así y en otros ámbitos tampoco, y en otros países necesariamente tampoco. Eh, pero esa era como la idea original de por qué tiene que haber un estatuto distinto al del Código del Trabajo, al del derecho privado, digamos, por decirlo de alguna forma. Bueno, así que hasta ahí está muy bien, pero llegamos a lo que yo denomino la expansión. ¿Qué fue la expansión? Con el transcurso del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y antes también, hay algunos temas que parecieran no estar tan justificados, así como puede estar justificado lo de la burocracia beberiana y que haya un concurso por mérito. Hay otros temas que no están tan justificados. ¿Y qué es lo que ocurre? Los trabajadores del sector público empiezan a organizarse sindicalmente, ¿no? Así que está muy buena idea que el sindicalismo del sector privado. Y aquí la red que tenemos que organizado todos estos chicos y chicas que estudian derecho es una red de escuelas sindicales. Bueno, parece que el sindicalismo es una muy buena idea. El sindicalismo tiene que ver con un derecho fundamental específico, que es la libertad sindical.
pero la libertad sindical está interconectada con el derecho de asociación, con el derecho de reunión o de asamblea, con la libertad de expresión. Así que incluso cuando preguntan los académicos cuál es la naturaleza jurídica de la libertad sindical, si es un derecho civil o es un derecho político o un derecho económico y social, la libertad sindical es considerada un derecho multidimensional. ¿Qué significa que la libertad sindical sea multidimensional? Que a la vez es un derecho civil, es un derecho político y es un derecho económico y social. Y en el fondo la libertad sindical es un muy buen derecho fundamental, un derecho humano que logra mostrar cómo es artificial la división entre derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Bueno, y entonces no hay muy buenos argumentos en contra de que los trabajadores se organicen en sindicatos, aunque le pongan otro nombre, asociaciones de funcionarios, le puedes poner cualquier nombre. La idea es que se reúnen funcionarios públicos en torno a intereses en común que ellos tienen y tratan de negociar con su repartición, con el jefe de servicio, con quien sea, ¿no? Esa es la idea básica del sindicalismo también en el sector privado. Y pareciera que no hay buenas razones, a pesar de todos los argumentos que di, para decir que las personas del sector público no tengan derecho de reunión, no tengan libertad de asociación, ni libertad de expresión para manifestar sus ideas. Así que rápidamente, ya entre las dos guerras mundiales y después, se empieza a deslizar y empiezan a negociar sin ley y otras veces entonces los países empiezan a adoptar leyes para que se negocie en el sector público colectivamente o incluso reconociendo el derecho de huelga con algunos límites, pero derecho de huelga en el sector público, etcétera. Así que la primera expansión es la que vamos a denominar la del derecho sindical hacia el sector público. Hoy, en el mundo, debo decir que precursor fue la Constitución mexicana de 1917 que contempla la negociación colectiva en el sector público. Pero hoy en el mundo, prácticamente todos los países reconocen la posibilidad de negociar colectivamente en el sector público. Y muchos reconocen el derecho de huelga. Aunque parezca increíble, la gran excepción es Chile. Chile tiene una legislación que obedece como a las leyes que había en 1850, porque la ley de seguridad interior del Estado dice que si ustedes hacen una paralización es un delito, y tampoco está permitida la negociación colectiva. Y entonces pueden tener asociaciones de funcionarios para organizar el paseo de fin de año, el cumpleaños de los hijos, pero no para lo que realmente el sindicato debiera operar, ¿no? Pueden tener asociaciones de funcionarios para la fiesta de Navidad, para, puras cosas que no necesita una asociación de funcionarios, en la mentalidad del legislador, digamos, ¿no? ¿Y qué ocurre en la práctica? En la práctica en Chile el sector público negocia hace 100 años, pero por fuera de ley. Así que la NEF negocia el reajuste de diciembre, ¿sí? Negocia los reajustes, van a huelga que le ponen otro nombre, paro, ponle el nombre que quiera, jornada de reflexión, hasta por judicial ha ido a huelga, hasta la Corte Suprema ha hecho huelga en Chile. Se llama jornada de reflexión, en fin. Así que, por un lado, tenemos una ley que está como ciega, que dice, no, el sector público no negocia, no va a huelga y no tiene contratos colectivos, y por otro lado tenemos la práctica en que la negociación colectiva más fluida y por rama de actividad que hay en Chile es la del sector público, que es toda, quiero decir, no ilegal, sino extralegal. El matiz es bien importante. Porque sí, aunque la ley prohíba de aquí a acá, si uno aplica normas constitucionales, además Chile tiene ratificado el convenio 151 de la OIT de negociación colectiva en el sector público. O sea, la OIT tiene un convenio para todo el mundo de negociación colectiva en el sector público y Chile tiene una regla que dice que no se puede o que te pueden destituir o que pueden esto o que pueden lo otro. Así que es una legislación muy arcaica. Por favor, quiero que tome nota. Negocian colectivamente en el sector público en forma legal en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, toda América Latina, más de la mitad de los estados norteamericanos. ¿Ha visto en las películas que los policías tienen sindicatos? ¿Sí? ¿Ha visto los sindicatos de policía en Estados Unidos? Bueno, hasta Estados Unidos, que siempre considerado un país antitrabajador, tiene sindicatos aceptados, digamos, legales, pero Chile no.
Así que, así como cuando Chile era el único país casi que no tenía derecho al aborto junto con Irlanda, era el único que no tenía divorcio junto con Polonia, ya podremos encontrar algún país raro que tenga las mismas reglas de Chile de prohibición de negociar el sector público. Así que esto lo van a ver más detalle en el resto del curso. Quiero decirle nomás que es una anomalía, algo súper raro, no es común, no es normal. No es normal ese punto. Ahora, como la NEF tiene tanta fuerza, si ustedes son de la NEF, yo quizás preferiría seguir como están, no sé. ¿Ah? Porque claro, cuando te den el derecho te lo van a limitar. O sea, regular es limitar. Yo te concedo el derecho, pero te voy a poner requisitos. Así que, bueno, eso es lo que tendrá que ver la NEF si te conviene o no conviene que te lo regulen. Pues si te van a poner la misma regulación de negociación colectiva que la del sector privado, mejor seguir informal, ¿no? Porque están en la UTI los sindicatos en el sector privado, ¿no? O sea, con oxígeno, ¿sí? Y no sé, digamos, y drogas directas al corazón para no morirse. Entonces, lisa y llanamente, claro, si te van a aplicar las mismas reglas, si te van a aplicar el libro cuarto, el código de trabajo, mejor seguir informal, nomás lisa y llanamente. Tiene mucha más fuerza la NEF, el sindicato de profesores, los de la salud, solitos, sin, sin el engendro del plan laboral del sector privado. Así que una primera expansión tuvo que ver con el ámbito del derecho sindical. Pero hay una segunda que quiero introducir con un pequeño video de 6 minutos. No es recreo. Javiera, quizás tú lo puedes poner entonces. Es medio mudo, pero mírenlo con atención. Hoy lo voy a transmitir ahora. Un cortometraje con muchos premios. Vale la pena verlo. Y Gracias, Javiera. hacen que se pueda ver y le doy play. ¿Ok? Escúchate. Oye, Javiera se detuvo. Exacto, eso estoy viendo. Creo que es por la transmisión. Le voy a stop share y lo voy a... Ahí sí.
de nuevo que sigue el ruido, pero se detuvo el video. Sí, voy a poner. ¿Sabe? No sé por qué está pegado. No sé si porque estoy compartiendo yo. Estamos en el momento crucial del video. Sí, Veamos que acabo de parar en la mejor parte. ponlo de nuevo, que los alumnos están que se cuelgan, que quieren ver el final. Ya, ahí está. Bien, por razones de tiempo no les voy a preguntar qué les pareció el video, lo podrán comentar después porque se nos acaba la clase. Pero, ¿por qué he puesto este video acá? Porque yo le estoy hablando de la expansión, al lado del surgimiento, de la excepcionalidad y de la expansión del derecho laboral privado, el Código de Trabajo del sector público. Un primer ítem fue el derecho sindical y el segundo son los derechos fundamentales, ¿no? En el video visibiliza el trabajo, ¿no? Porque, claro, uno toma, no sé, una micro, pero alguien tuvo que construirla, aparte del chofer que da alguien tuvo que construir la micro, alguien tuvo que traer la benzina para que llenaran, para que el bus pudiera caminar, etcétera. El trabajo muchas veces está invisibilizado, ¿no? Y en el fondo muestra un tema que es común al sector privado con el público, que es el poder y la jerarquía, ¿no? Se fijan, hay trabajos desagradables dentro de eso, y esta persona que ocupa trabajo lo llevan, ¿no es cierto?, en brazos, el ascensor tiene de lastre personas, etcétera. Todas las personas que vimos que hacían trabajo que uno diría, uy, qué horror. Bueno, esta persona era choapino, su trabajo era ser choapino. Muchas veces el trabajador o la trabajadora se siente choapino en su trabajo. Y eso puede ser en el sector público o en el sector privado. No, no sé si me explico. Entonces, claro, estaban todas estas razones que yo di de la excepcionalidad del sector público, pero en algún minuto alguien se preguntó, bueno, a ver, ocurre que el derecho laboral del sector privado está protegiendo a las mujeres que tienen bebé, tutela de la maternidad. ¿Y qué le vamos a pedir a las funcionarias públicas? ¿Que no tengan bebé? Rápidamente, la primera materia que se extendió del Código de Trabajo del sector público fue la tutela de la maternidad. No parecía sensato, a pesar de todas las razones que di antes, de que las funcionarias del sector público no tuvieran tutela de la maternidad. Y después vino finales de la década del 70, donde comienza
precisamente el año 79 con un libro estupendo de una profesora norteamericana, Catherine McKinnon, que se llama Acoso sexual en el trabajo. Hasta el año 79 en ninguna parte del mundo está prohibido el acoso sexual. Las feministas en la década del 70 estaban poniendo sobre el tapete este tema. Catherine McKinnon, que todavía estudiaba Derecho, sacó este libro que es un clásico y ella habla y denuncia el acoso sexual en el trabajo, que a la mujer la contratan para acosarla y qué sé yo, bueno, en fin. Y entonces empiezan a surgir sentencias y empiezan a surgir las reglas del acoso sexual que todas fueron creadas por los norteamericanos, de ahí pasaron a Europa, a España y Chile le copió a España, así, como la misma, como era antes con Gran Bretaña, ahora con Estados Unidos. Y alguien se dijo, bueno, ¿y a las funcionarias del sector público no vamos a tener alguna norma de acoso sexual? Pareciera realmente muy poco sensato decir, no, que en el sector público el Estado es tan bueno, ningún jefe de servicio se va a sobrepasar con una trabajadora. Y ocurre también que después en la década del 80, del 90 se dijo, oye, y ocurre que también hay hombres acosados, ¿no? Y los hombres del sector público no son nunca acosados, no, no había ningún motivo sensato, razonable para excluir. Y por eso Chile, la ley de acoso sexual, la primera, no la actual, la 21.643, sino la primera, la 20.005, se aplicó al sector público. Y la primera ley de Mobbing del 2012, del acoso moral, de la persecución en el trabajo, también contemplaba sector público y por eso la ley Karen contempla también sector público. Estamos hablando el derecho a que tú puedas tener hijos y planificar tu familia es un derecho fundamental, forma parte de tu autonomía como persona. El derecho a que no te fuercen a actividad sexual no consentida forma parte de tu autonomía, de tu dignidad, de tu no discriminación. Es que no te persigan en un trabajo, nadie te hable, te quiten el escritorio, que generalmente se le hace a la mujer que vuelve el postnatal, pero también se le hace a otros trabajadores. Es también un derecho básico de tu dignidad como ser humano, ser tratado como un fin y no como un mero instrumento, y de que no te humillen, no afecten tu honra, tu integridad psíquica, etcétera. Son todos derechos fundamentales. Entonces viene esta expansión al derecho fundamental. En Chile tuvimos el triste capítulo de que cuando salió la tutela de derechos fundamentales en el sector privado, al legislador graciosamente se le olvidó contemplar el sector público. Rápidamente los doctrinarios, los que somos laboralistas, dijimos que se aplicaba al sector público. Bueno, siempre hay algunos laboralistas díscolos, dos o tres colegas dijeron no, sector público, no, etcétera. Pero generalmente esas tesis pierden. La cosa es que la Corte Suprema en una sentencia estupenda del 2014, caso Bucenius, dijo que tutela de derechos fundamentales aplicada al sector público, tanto en la ejecución del vínculo como si termina el trabajo en el sector público. Y después del 2019 tuvimos esta desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que no, y la Corte Suprema diciendo que sí, pero vino el estallido social y a todo el mundo se le olvidó eso. Pero el legislador modificó el Código de Trabajo y sacó una norma interpretativa del artículo 485 diciendo que rige para el sector público y agregó dos o tres incisos a 489 diciendo que también está el despido atentatorio de derechos fundamentales. Así que al final, entre comillas, se solucionó este olvido del legislador que no había contemplado para el sector público la tutela de derechos fundamentales, como sí lo había hecho con tutela de la maternidad, como sí lo había hecho con acoso sexual, como sí lo había hecho con acoso laboral o móvil, quedó solucionado por esta vía. Pero como que al legislador siempre se le olvida el sector público, la ley de 40 horas no es para el sector público, por ejemplo. Siempre se le está olvidando que parece que en el Estado hay gente que trabaja. Así que viene una segunda gran expansión del derecho laboral al sector público, que son los derechos fundamentales. Esto ha generado que algunos colegas de derecho administrativo están muy en contra de todo esto. Me imagino que no son los invitados a hacer clase en este curso. Han estado muy en contra, pero la verdad a mí me parece insostenible. Yo, discutiendo con algunos, le decía que la monarquía se acabó hace tiempo, los funcionarios públicos no son esclavos del Estado. Lo mínimo es que tengan derechos fundamentales y la posibilidad de organizarse. Así que en el mundo y en Chile había un desborde del derecho laboral hacia el sector público. Fíjate que esto no implica que el estatuto individual sea el mismo. Incluso países que han sacado una ley como más liberal para el sector público contemplan una cierta estabilidad, esos argumentos que le decía que vienen desde China, contemplan una cierta, y que retoma un poco con la idea de la burocracia de Weber, contemplan una cierta estabilidad para el sector público. O sea, podemos reconocer
que los funcionarios públicos no es exactamente lo mismo que el sector privado, pero no los podemos excluir de sus derechos fundamentales, como el derecho a tener sindicatos, derechos fundamentales, tutela de la maternidad y otras normativas. Y en la parte final de mi exposición, como dije un poco el desborde, porque le voy a contar cuál es la idea que se tiene con el estatuto administrativo. Y usted sabe lo que pasa en la práctica, también le voy a decir lo que pasa en la práctica, pero voy a partir con la idea teórica, así que le voy a hablar de teoría, no lo que a usted le ha tocado vivir. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que los servicios públicos tienen una planta, y esa es la burocracia de Max Weber, ¿no? Entonces, ese trabajador no es como llegar y echarlo, no le puede aplicar desahucio, necesidades de la empresa, porque igual es un buen argumento esta idea de tener gente que no dependa del gobierno de turno que sepa hacer bien las cosas, ¿no? O sea, eso es clave, ¿no? En cualquier país del mundo. Y entonces el Estatuto Administrativo chileno, que antes era un decreto con fuerza de ley, 331 del año 60, es el que estudié yo, bueno, no saqué cuánta tengo, yo estudié el último año de vigencia de ese estatuto, al año siguiente se dictó la 18.834, en la década del 80. Bueno, en el diseño teórico de la ley, los funcionarios son de planta. Y si tenemos un ministerio, una repartición, la mayoría de los funcionarios son de la planta. Así, cada gobierno que llega no los puede echar porque te hay que hacerte un sumario, telenovela, ¿no? Para destituir a un funcionario por hecho se habla que tiene propiedad en el cargo. Eso es algo muy distinto al sector privado. Es una estabilidad absoluta, entre comillas, ¿no? Si tratas de matar al jefe de servicio te pueden echar, ya, sí, está bien, pero en el fondo obedece a esta idea que le decía que viene de lo que los europeos de la Ilustración vieron en el gobierno chino, del emperador. Bajar un Y poquito, después vemos. como que racionaliza de una perspectiva sociológica Max Weber. Y pareciera una buena idea, ¿no? Porque si cada gobierno pone a los funcionarios que quiere, bueno, va a haber pura gente que no sabe hacer nada de las cosas, ¿no? Entonces, en la filosofía es que la mayoría, si un ministerio tiene 100 trabajadores, 80 son de planta. Y después, tanto el estatuto administrativo como el estatuto municipal establecen que hay otro tipo de funcionarios que se llaman a contrata. El a contrata es por un año nomás, ¿ya? Y se la van renovando o te la pueden no renovar, ¿ya? Fíjate que aquí tengo un torpeo. El a contrata, según el artículo 9 del estatuto administrativo, solo puede ser el 20% del total de trabajadores. Así que, como decía, si son 100 trabajadores, 20 contratas y 80 de planta. Y en el estatuto municipal era así, pero lo cambiaron. Ahora la contrata no puede ser más del 40% que lo que se pague en remuneraciones, ¿ya? Artículo 2. Así que están los de planta y están a los de contrata, que son, entre comillas, una minoría, no más del 20%, no más del 40% de las remuneraciones del servicio. Y esos son transitorios. Efectivamente, tú estableces una Bájale, planta vemos un poquito. el año 70 y puede que el año 80 necesites más funcionarios, entonces te da una cierta flexibilidad a la contrata, que es por un año. Podría haber alguna situación excepcional que requiere más funcionarios, entonces tienes la contrata, pero la contrata es como un contrato a plazo, es un año y no tiene estabilidad, ¿ya? En la filosofía, digo. Ahora, Chile es un país de terremotos. ¿Qué pasa si hay un terremoto y justo el Ministerio de Obras Públicas tiene que construir un puente, no sé qué, y tiene que contratar 3 ingenieros, etcétera? No los va a contratar de planta, ¿no? Para el resto de sus vidas. Y quizás esos son 2, 3 meses, no los va a contratar a contrata. Entonces, los dos estatutos le dan la posibilidad en el artículo 10 del 18.834 y en el 4 de la 18.833 se abre la posibilidad de contratar a honorarios. ¿Ya? Pero dice bien explícitamente, ambos estatutos son iguales para cometidos específicos en labores transitorias y no habituales. Y en horarios que tú trabajas y te dan boleta, la verdad es que el contrato de un horario es un contrato bien raro. Raro, digamos, es un contrato común en el derecho civil, pero la característica que tiene como es derecho civil no protege al trabajador. Contrato de honorario entre es una persona que trabaja,
pero no está subordinada al empleador. A ver, así que los trabajadores del derecho laboral del sector privado no son honorarios, son con contrato de trabajo. Y hay trabajadores honorarios, claro, le voy a poner un par de ejemplos. Cuando usted va al médico, el médico es el trabajador y usted es el empleador, pero usted sabe que usted no está subordinado al médico. Cuando tú pagas la consulta es contrato honorario, porque el médico igual trabajó, bueno, se supone, hoy día escribe la receta, te pide los medicamentos, pero cuando yo era pequeño el médico igual te medía la presión, conversaba contigo, te miraba las pupilas, hacía algo, hoy día es puro examen. Pero en el fondo el médico es el trabajador. Nadie diría que es un trabajador subordinado. Por eso es contrato honorario, porque está en pie de igualdad con el empleador que es el paciente. Si tú contratas un abogado para un juicio, es contrato honorario, porque el abogado no está subordinado a ti. Tú puedes cambiar de abogado o de médico si no te gustan, pero el abogado tiene el mismo poder jerárquico del empleador que en este caso el cliente. Así que son dos ejemplos clásicos de contrato honorario. Y obviamente siempre están los resquicios y de repente tú trabajas, no sé, tú eres estudiante, ¿no? Y trabajas en el verano en un bar atendiendo como mesero para ganarte unas lucas y te hacen a honorario. Bueno, eso es ilegal, porque claramente no se parece al médico ni al abogado de la oficina, sino que está subordinado. Y esto no es un curso de derecho laboral del sector privado, pero entre el artículo séptimo y octavo, inciso primero del Código del Trabajo, si tú trabajas subordinado, sí o sí es contrato de trabajo, no es un tema que tú decías que es honorario. Incluso a estas chicas y chicos que organizan la escuela sindical, cuando entren a trabajar por primera vez a un bufete, le van a hacer contrato honorario. Bueno, es ilegal. Háganlo igual porque necesitan experiencia, necesitan insertarse y porque si demanda al bufete después no te va a contratar nadie. Esas son las crueldades de la vida. Pero que es ilegal. El procurador y la persona que trabaja en un bufete con horario es contrato de trabajo, no el del médico. O sea, el contrato honorario, cuando te dice boleteemos un ratito, es el del médico. Si no te parece al médico, no es honorario. Si está sujeto a las potestades de mando del empleador. Y entonces, la verdad es que se da la posibilidad de contratar a honorario, como digo, para un cometido específico, transitorio, etc. Ese era el diseño de la ley teórico, que era súper perfecto. ¿Qué es lo que ocurrió en la práctica? Desde la década del 60, las plantas siempre han quedado chicas y hay una presión además de los gobiernos de turno por meter gente, nepotismo, ¿no? Gente que quizás le das trabajo de tu partido político, etcétera. Así que desde que surgió el decreto con fuerza de ley 331 del 60, que era el antiguo estatuto administrativo, todos los años en la ley de presupuesto hay una losa que dice que por ese año no rige el límite del 20% a contrata. Eso hasta hoy. Los últimos 60 años, todos los años, estas normas que le leí no se aplican por una norma transitoria de un año que se va renovando toda la ley de presupuesto y que permite que si tienes 100 funcionarios, en vez de tener 20 a contrata, tienes 200 a contrata. O sea, estamos al revés. Tienen menos de planta y más gente a contrata. Por presiones políticas, a veces meter gente con contrato, otras veces no, porque no se actualizaron las plantas y lo que hace el ministerio ya necesita una planta más grande, pero no hay, etcétera. Y además se ha ocupado el honorario, ya no para cometidos específicos, es personas que han estado 20 años honorarios. Y la Corte Suprema antaño había avalado esto diciendo que eran contratos válidos, nuevamente los doctrinarios y nuevamente con dos o tres colegas que decían que no, dijimos que eso era el colmo, que era contrato de trabajo, etcétera. Y ya hace unos 15 años atrás la Corte Suprema está reconociendo que es contratación laboral si está subordinada a la persona porque no se parece a la del médico, que es el problema de los falsos honorarios, que también le van a hacer seguramente clase de eso. Entonces, el estatuto público está desbordado porque tenía una filosofía que la mayoría eran de planta, un poquito a contrata y para el terremoto dos o tres a honorario. Y hoy día tenemos que en muchos servicios la minoría es planta, el doble a contrata y hay millones a honorarios. Estamos como al revés de los mundos. Y si eso fuera poco, como cada servicio tiene su ley, hay servicios que te permiten contrato de trabajo expresamente. Entonces, el mismo estatuto municipal, por ejemplo, en las municipalidades de sectores de playa, les permiten por el verano contratar con contrato de trabajo a trabajadores. La fiscalía penal, el contrato de trabajo de los fiscales, contrato de trabajo. En la ley del Congreso Nacional, el asesor de parlamentarios, contrato de trabajo. O sea,
si ya esto no fuera un caos, una Babel jurídica, que está sobrepasada por la realidad, hay servicios que tienen contrato de trabajo, a honorario, a contrata, a planta, que es una verdadera Babel. Así que, ¿qué le puedo decir para ir terminando? Está absolutamente sobrepasado este esquema del sector público. Eh, Probablemente si traen un profesor de administrativo, y me parece bien, va a tener quizá una visión distinta a la mía, no sé, yo soy laboralista, pero mi diagnóstico es ese. Habría que ordenar el sector público. La idea de Max Weber no es mala, de tener una buena burocracia con estabilidad, ¿no? Ese es el motivo de por qué en el sector público, en los de planta, no hay indemnización por año de servicio. Porque la indemnización por año de servicio llega como contrapartida que te pueden echar. En cambio, como en el sector público es mucho más estable, a cambio de eso no hay indemnización. Tienen ratio de leyes distintas, ¿no? Otra cosa es que a veces te dan una indemnización como incentivo al retiro porque ya tienes 60 y tantos, no tengo idea, ¿no? Pero es una cosa distinta, se da con una ley especial. Pero en el fondo sepa que el estatuto administrativo dice lo que dice y hay motivos para decir eso. Que está sobrepasado por el caos legislativo porque cada gobierno quiere meter asesores, sí, es verdad. Y a veces también para aumentar la remuneración de alguien le ponen honorarios por sobre la contrata. O sea, estamos en un caos, en una Babel que hay que ordenar en el sector público. Lo mínimo que debiera haber en Chile es reconocimiento de la negociación colectiva en el sector público, aunque no sé si les conviene, porque repito, si están aplicando el estatuto privado, mejor seguir como está. Por suerte se ha ido aplicando la parte de derechos fundamentales, pero este desborde que tiene el estatuto yo creo que es un súper mal negocio para todos. El gobierno se va inflacionando, etcétera. Dicho eso, además, ustedes saben que en el caso de la contrata se ha aplicado una doctrina que viene del derecho tributario, que es la de la confianza legítima, ¿no? Y entonces el ex contralor dijo que bastaba con que dos renovaciones para que hubiera una confianza legítima de que te iban a renovar la contrata. La verdad es que esa doctrina de Bermúdez fue muy importante, es una doctrina protectora de los funcionarios públicos, para que no haya arbitrariedad, y él aplicaron también el principio laboral de primacía a la realidad, una cosa notable, porque generalmente la Contraloría como historia, esto por favor lo digo como secreto de curso, no le diga a los demás profesores, pero la Contraloría generalmente es antifuncionario, ¿no? Entonces, digamos, eh, cuando le tocaba aplicar las normas de tutela a la maternidad, le toca aplicar todavía, es súper distinta a la dirección del trabajo, algo así como pecadora que se embarazó la funcionaria. Digamos, todos los criterios son más restrictivos que los de la dirección del trabajo, ¿no? Y también, o sea, la Contraloría hace como, entre comillas, las veces de dirección del trabajo para los reclamos de acoso y una serie de cosas. Y entonces Bermúdez le dio una impronta pro funcionario que fue muy importante con la confianza legítima y con esta idea de la primacía de la realidad. Pero debo decir que la Corte Suprema, que la sala que ve esto no es la laboral, porque la laboral es para el sector privado, que es la cuarta, sino es la constitucional, que es la tercera, dijo que la confianza legítima eran 5 años. Así que como que rebajó el estándar de Bermúdez, ¿no? O sea, elevó los años y rebajó el estándar protector. Y la nueva Contralora, Dorothy Pérez, en alguna medida le ha dado espaldarazo a los 5 años de confianza legítima para la contrata. ¿Por qué estos criterios? Porque detrás de todo este desborde hay un tema económico. O sea, el contrato honorario no lleva indemnización por año de servicio. Esto que ha dicho la cuarta sala, que yo creo que tiene razón, de que son contratos de trabajo, bueno, implica que si te despido tengo que pagar. Y eso es un problema para el presupuesto del Estado. Entonces, si la confianza legítima son 2 años y tengo que tener una causal para sacarte, puede generar un juicio indemnizatorio si no tengo causal, no sé, me explico, o un despido atentatorio de derechos fundamentales que puede llevar pago. Por lo mismo, cuando el 489 se modifica para ser aplicable a la tutela, se deja solo la indemnización de 6 a 11. No se aplican todas las indemnizaciones del sector privado. Porque siempre, y esto es terrible, pero hay un tema económico detrás de presupuesto. Así que, claro, el Estado tiene este desborde y además ve que si cumple las propias reglas que le ha dictado el sector privado va a tener que pagar mucho. Y hay una presión sobre los jueces y sobre los tribunales, entonces, para que tengamos esta como diferenciación. ¿Ah? Así que, como dije, iba a terminar con más dudas que certeza. Cuando se dice como panacea que hay que aplicar las reglas del Código de Trabajo del sector público, hay que tener harto cuidado. Si usted es funcionario, yo tendría harto cuidado. Es una gran cosa la estabilidad de la planta, aunque pocos sean de planta.
Y tiene todo esto que le digo, si aplicamos que vamos a ver necesidad de la empresa, lisa y llanamente se muere esta burocracia especializada y van a estar, cada gobierno va a meter a la gente que quiere. Por otro, así que digamos que usted tiene que ser selectivo. Sería bueno aplicar las normas de protección del derecho de huelga. Hablo en general porque Chile no tiene en sector privado eso, así que como dije, quizás te sale seguir informal. Pero en el fondo, algunas cosas del derecho laboral deben llegar al sector público, la primacía de la realidad, confianza legítima, derechos fundamentales, ese tipo de cosas. Quizás alguna indemnización, no sé, pero no la estabilidad, porque es más estabilidad, por lo menos en el diseño, es más estable el sector público que el privado. Como tiene este desborde, tiene caos. Pero así que no todo lo que brilla es oro también en ese sentido. Hasta aquí llego porque estamos en la hora, pero abro espacio de preguntas y de opiniones. Sé que el video fue bien, es bien fuerte el video, pero muchas personas, y eso no tiene diferencia público-privado, se sienten tratados así en su trabajo. Entonces, en el trabajo no solo hay un tema económico, hay un tema de poder. Y el tema de poder está igual. No es efectivo que el Estado no va a maltratar a sus funcionarios públicos. A veces el Estado es pésimo empleador. Así que nada, pase en sus propios sindicatos o asociaciones de funcionarios este video que puede servir como para hacer una charla, una reflexión. También los alumnos de la escuela sindical pueden conversarlo con sus propios compañeros. Dudas, preguntas, opiniones y consultas. En el chat, profe, hubieron algunos comentarios, como en el medio, quizás podría revisar eso. Si es Mira, que yo no nadie quiere soy levantar la nativo manito. digital. Si tú quieres, me hace o sea, o veo el chat o sigo aquí, ¿no? Digamos, Dice, lo ah, lamento. Si tú quieres, tú me haces las preguntas del chat, yo feliz, o me haces un resumen del chat. sí, si alguien quiere hacer preguntas, las puede escribir. De todas formas, aquí en el chat en algún momento pusieron que se usan honorarios a suma alzada y hay fallos a favor del empleador porque la ley 18.883 contempla horarios, no así la ley 19.378. Y aquí Sí, también perdón, comentan perdón. antes para hacer como La el... ¿Sí? 18.883 dice que el honorario para un cometido específico es transitorio y no habitual. Y lo que yo dije es que a veces había personas en municipalidades, juicios famosos, 20 años trabajando, que no es honorario, era claramente contrato de trabajo. Y primero los tribunales dijeron que no, después dijeron que sí. Obviamente puede haber algún tribunal que diga otra cosa, pero la tendencia mayoritaria. En Chile no podemos hablar de que si la Corte Suprema dice algo, los tribunales inferiores fallen igual, porque no tenemos un sistema como de precedente tipo common law, pero hay un precedente implícito. La mayoría de los tribunales fallan como hace la Suprema. Así que puede haber justo que tú hiciste un juicio y era falso honorario y te fue mal, lo puede haber, pero eso era ser la excepción. Y aquí también hay un comentario sobre la ley 19.378 que dice que, como decía usted, que hay una estabilidad laboral a cambio de la indemnización por los años de servicios, pero en supremacía de la realidad eso no es efectivo porque los contratos a plazo fijo pueden ser desvinculados por vencimiento del contrato. Absolutamente. La verdad es que la supremacía de la realidad, por lo menos en derecho al trabajo, es más sutil. O sea, no tiene que ver con lo que ocurre en la realidad, tiene que ver cuando la realidad se contrasta con el derecho y la realidad es más favorable al trabajador. Ese caso no sería supremacía de la realidad, salvo que dijéramos que está bien el aplazo y que se quede sin indemnización, digamos. O sea, el derecho laboral está en contra de la realidad, trata que a la gente no la acosen, no lo traten arbitrariamente, lo que ocurre en la realidad todos los días. La primacía de la realidad nace cuando tú armas como el resquicio de decir que es honorario cuando en realidad es contrato de trabajo. Bueno, en fin. Y para hacer como los últimos comentarios que hubieron durante la clase, antes de que cerremos la sesión, bueno, habían muchos que decían que los contratos eran la mayoría, más que las plantas, y también que recalcan acá que claramente si hay subordinación y dependencia por cuenta ajena de la jornada, es constitutivo también de contrato de trabajo. Y bueno, uno que acaba de llegar que dice, con confianza legítima, igual pueden terminar la relación laboral con un trabajador a contrata. Sí, confianza legítima no es permanencia, pero es que tienes que dar un motivo para terminar la contrata. En cambio, si ustedes se fijan cómo está la ley, no hay que dar motivo. Si 30 años, días antes no te renovaron la contrata, se acabó. No tenía que estar motivado. Así que la confianza legítima no establece que no te puedan terminar la contrata, pero tienen que decir por qué. Lo que es, créame, un avance. Pero claro, no tiene la estabilidad absoluta, ¿no? La estabilidad absoluta está con la planta, ¿no?
Así que, como dije, primero expliqué la teoría, que obviamente no es, no es lo que ocurre en la ley, y después expliqué cómo estaba abordado en la práctica. Así que, nada, igual yo no tengo problema, Javier, si alguien quiere hacer de viva voz alguna pregunta. Sí, no sé si alguien quiere, igual quedan 5 minutos de sesión, así que la persona que quiera preguntar, que se atreva ahora. Sí, igual estos Zoom uno se puede pasar la hora y no pasa nada, pero digo, sé que ustedes tienen que hacer, pero yo no tengo problema, ¿no? Digamos, De todas formas, para recordar, nada que ver con, todavía estamos leyendo el chat si alguien quiere escribirla, las personas que tengan solamente el nombre y no el apellido, por favor escribir en el chat el nombre y apellido para yo hacerle en el presente. Y bueno, también aprovechando, profe, muchas gracias como siempre por participar con nosotros, muchas gracias por la clase, fue una gran clase, larga tarde, entonces en realidad es un orgullo para nosotros tener como aquí y también por el esfuerzo de estar aquí con nosotros a estas horas. Y como siempre haciendo una clase que a mi parecer, igual, yo como fan, muy buena. Aquí muchos gracias bueno, también en muchas el chat, gracias. así que Para Yo mí también, es un antes de, honor que inviten ah, siempre a las clases. Muchas gracias. yo también quiero, no sé si me escuchas, que mi internet está medio malo. ¿Sí? Sí, ¿No? sí. Ya. Quiero agradecer por la Sí, clase. sí, sí. Eh, Creo que estoy media con el internet bien malo, como que está muy desfasado, pero quiero agradecer por la clase al profesor. Hemos tenido la oportunidad de compartir harto con él, ha participado harto en cursos de nuestra escuela particularmente. Y me aprovecho también de presentar, me llamo Mónica, soy coordinadora de la Escuela de Formación Sindical de la Universidad de Chile, así que estoy muy emocionada por este espacio junto a toda la red de escuelas, que está conformada por 6 escuelas, y va a ser muy linda experiencia, o sea, aquí hay trabajadores y trabajadoras de todas las regiones de Chile, así que feliz con la clase, creo que fue una muy linda instancia, no pude estar desde el principio, pero al menos desde que me pude sumar fue increíble. Así que, como siempre, muchas gracias, profesor. Creo que fue eh, muy buena clase. Me sumo a las palabras de Javiera y eso. Nos vemos en la próxima clase que va a ser el día jueves. Eso por ahora. Creo que la Daniela tiene Dani. la mano. Sí, gracias. Yo solamente agregar que, bueno, soy parte del equipo también, soy abogada sindicalista. Quería precisar que no solamente aquí hay estudiantes de derecho de distintas casas de estudio y escuelas sindicales, sino que también habemos abogados comprometidos con el sindicalismo y el derecho del trabajo. En lo particular, también me alegra mucho ver que hay gente de regiones, como dijo la compañera. Yo en lo personal me encuentro acá en Villarrica. Así que igual muy feliz de saber que hay gente de la Araucanía Sur, de Vilcún, de Lautaro, de Valdivia, por lo que vi en el chat, y estamos a su disposición para todas las asesorías. En el grupo de WhatsApp hay un correo de asesorías, por si también de repente tienen ahí, quieren canalizar alguna inquietud con respecto a su organización en materia jurídica. Estamos a su disposición y muchas gracias también al profesor por su clase. Muchas gracias a todas y todos. Mucho éxito en el curso, entonces. Muchas gracias y creo que en caso de que no haya otra duda, yo creo que podemos ir cerrando y también vamos a subir, como les decía, todas las clases en la descripción del WhatsApp, así que ahí vamos a tener los materiales, el video también que mi internet no apañó tanto ahí. Ups. Y bueno, y todas las clases de lo que queda del curso y del semestre. Así que eso, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias, profe, y a todos los asistentes. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias a todos. Chao, buenas Bien, noches, muchas gracias. Chao. Gracias. que estén Buenas bien. noches. Chao. Buenas Chao, gracias. noches, buena clase. ¡Viva Chile! Arriba los que luchan. Vamos, vamos por esa unificación, vamos, vamos. Oiga, David López, el más comprometido, porque lo Aquí, vi desde su trabajo hasta la micro, hasta su aquí casa, está, literal. presente. Buena clase. Hoy los chiquillos se salieron. Quería que nos sacaran una foto y se me olvidó. Sí, Ya bueno, igual salimos seremos ahora. tú y yo y el Francisco. Sí, háganlo así. Buena la clase.
Sí, súper Voy a poner buena. a Carolina. Gracias Me por el faltó. equipo. Sí, Ya, Carolina, ahora felicitaciones. sí. A la cuenta de tres Felicitaciones nos a sacamos la todos. foto. Uno, dos, tres, todos posen bonito. Uno, dos, tres. Ya, está súper bien. Qué bueno que les gustó la clase. Me alegra mucho. Y ahora sí. 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 Nos Se vemos va a el cerrar jueves. en un minuto Nos el vemos el Zoom, así jueves. que Gracias, nos jefe. vemos. Chao. Estén bien.